Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos, tanto los que estáis aquí como los que estáis al otro lado de las pantallas. En primer lugar, en nombre del IFMA quería dar las gracias a nuestros tres ponentes de hoy, bienvenidos de nuevo, y a todos los que os habéis agregado a través del link que os ha llegado y que vais a seguir esta mesa redonda con todo el interés de los temas que vamos a tratar hoy, con tres representantes de tres grandes empresas españolas. Daros las gracias a los que estáis ahí porque son los que hacéis que merezca el esfuerzo, que merezca la pena el esfuerzo que hacemos en la comisión para organizar este tipo de eventos. Y bueno, simplemente es que sepáis que vamos a tratar, como ya se hablaba, del FM por sectores y aprovechamos para crear un poco de networking entre nosotros. Y bueno, en segundo lugar, a modo de presentación de la comisión en la que estamos hoy, puedo decir que somos un grupo de voluntarios de diferentes empresas patrocinadoras de IFMA, que desarrollamos nuestras carreras en diferentes áreas del FM y que con esa variedad pues, enriquecen las reuniones periódicas que venimos celebrando con la intención de organizar estos eventos y hacemos además unos podcasts que tenemos algunos en la web ya colgados sobre el mundo del FM hotelero y del retail. Y bueno, simplemente decir que esta comisión, como su propio nombre indicaba, que acabo de decir, es FM por sectores y normalización. Y en este caso, en el específico, el IFMA cuenta con el apoyo de empresas del sector como Neinberg, de Comunidades Sur, de Canarias, Atindas, Ferrovial Servicios y Sodexo. Ciñéndonos al evento de hoy, y llegado el momento de presentar al equipo, digamos, de producción, tenemos a Guillermo Montis, de Neinberg, que bueno, está aquí controlando los tiempos y es el que nos va a hacer que seamos puntuales. Luego tenemos a Rosa Díez, de IFMA, quien también posibilita el trabajo en equipo de todo esto que hemos hecho y está gestionando las preguntas que vayan entrando por el chat o comentarios. Y bueno, que no se nos escape ninguna de ellas. Y ya para ir acabando y con la introducción, y justo antes de pasar la palabra a mi compañera María Segovia, que también es moderadora hoy conmigo, me presento a mí mismo. Mi nombre es José Antonio Pedride, me llaman José, y soy de formación ingeniero mecánico y llevo pues, prácticamente 12 años dedicados al mundo del FM en mi vida laboral, principalmente en la infraestructura crítica, y ahora soy responsable del departamento llamado Plataforma FM, que es un departamento de apoyo a los segmentos en los que un equipo de expertos pues, da servicio en temas de gestión de activos, mantenimiento y limpieza. Y ya sin extenderme ni un segundo más, doy paso a María Segovia, con quien ha sido un honor y un placer compartir los datos que hemos pasado organizando esta mesa redonda. Adelante, María. Muchas gracias, José. El placer ha sido mío. La verdad es que ha sido un trabajo en equipo increíble. Buenos días a todos los que estamos aquí en IFMA y los que nos estáis viendo desde vuestras casas. Me presento para los que no me conozcáis. Soy María Segovia, ingeniera química y actualmente soy gerente comercial en el Departamento de Desarrollo de Negocio de Ferrovial Servicios, focalizada sobre todo en sectores estratégicos para la compañía como pueden ser la industria, sectores industriales y el FM. Bueno, sin más dilación, os voy a ir contando cómo hemos organizado esta mesa redonda, ¿no? Hemos dividido en 4 bloques. En primer lugar, vamos a comentar cuáles han sido los retos y dificultades que nuestras empresas y sobre todo nuestros invitados han tenido que sufrir durante el COVID y qué se ha quedado de restos en post-COVID, ¿no? En segundo bloque, realizaremos un foco en nuevos modelos de gestión de mantenimiento, aspectos clave y demás. A continuación, analizaremos cómo está influyendo la digitalización, la inclusión de las nuevas tecnologías en el sector de mantenimiento. Y por último, y no menos importante, finalizaremos para conocer esa visión de las empresas en términos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Para los que queráis interaccionar con nosotros y sobre todo hacer preguntas o reflexiones que se deberán contestar al final de la ponencia, está habilitado un chat en la plataforma que podéis ir haciendo vuestras preguntas. Y también estamos grabando la sesión que será colgada en el newsletter de IFMA y en YouTube para que la podáis ver las veces que queráis o las personas que nos han podido
conectar, pues bueno, tienen esa oportunidad. Y nada, por último, bueno, nos queda presentar a nuestros invitados estrella, a los cuales, bueno, pues agradezco de antemano vuestro tiempo y sobre todo esa predisposición desde el minuto 1 que se les comunica, bueno, pues la intención de participación en esta mesa de debate. En primer lugar nos acompaña Arturo Paniagua Mazorra, director técnico de la cuenta de BBVA en Cebre. Arturo es doble licenciado en Ingeniería y Arquitectura Naval y en Marina Civil, con un máster de ICAI en Instalaciones y la Edificación. Cuenta con una amplia experiencia de más de 25 años como manager ejecutivo de gestión de instalaciones en los sectores público y privado, concretamente varias universidades líderes en España y en el Hospital Puerta de Hierro. Ha sido director de servicios críticos de IBM para España y Portugal y actualmente ocupa el cargo de director técnico de Madrid en la cuenta de BBVA en Cebre. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Desde Ferrovial Servicios presento a Juan Espejo Crowell. Juan es licenciado en Comunicación en Reino Unido, tiene un máster en Dirección Comercial por ESIC y realizó el programa de gestión directiva del IE. Inicia su carrera profesional en el sector retail y tras 7 años, en 2010, se incorpora a Ferrovial Servicios como gestor de FM en varios contratos de aeropuertos a nivel nacional e internacional, concretamente en Doha. Desde 2017 colabora con la Dirección de Infraestructuras dando apoyo en el sector sociosanitario y por último en 2019 fue Project Manager de un IFM que integra más de 20 servicios y desde hace unos meses es gerente de patrimonio distribuido de la delegación de centralizados contando un equipo con 18 FM, Facility Managers. Bueno, bienvenido Juan también a la mesa y por último, y no menos importante por supuesto, nos acompaña Susana Barrado González, responsable de servicios técnicos en el área de excelencia operacional de ISS. Susana es licenciada en Ingeniería de Edificación con un MBA por el IES y con formaciones de posgrado especializadas en arquitectura, prevención de riesgos y sistemas de calidad. Cuenta con experiencia internacional y una larga carrera profesional de más de 18 años dentro del sector de servicios de mantenimiento y la construcción. Susana forma parte de ISS desde el 2018 y anteriormente la compañía ocupaba el cargo de responsable de área de gestión de grandes proyectos. Y bueno, pues José, sin más, no me entretengo y empezamos si quieres con el primer bloque de la jornada. Gracias, María. Pues ahora con esta bienvenida y estas presentaciones interesantes vamos a entrar de lleno en el objetivo principal de esta mañana, que son vuestras intervenciones. Pues ahora hemos venido aquí a escucharos. Entonces, como parece que no podía ser de otra manera, vamos a empezar este año con el tema estrella, que son pues, la pandemia, las restricciones y sus consecuencias. Y ahí pues, me gustaría empezar en lo que podemos denominar, como presentaba María, el bloque 1, en el que nos gustaría conocer más vuestras experiencias vividas que hayáis tenido en vuestras compañías respecto a la gestión de la crisis provocada por la parada abrupta de casi cualquier actividad que no fuera esencial hace cuestión de 1 año y medio. Y como venís de diferentes áreas del ECM, pues nos gustaría pediros diferentes experiencias, por ejemplo, en infraestructura crítica, en tu caso, que sería muy interesante y por el background más. Todavía el sector hospitalario, farmacéutico y en segundo orden, pero que no se nos quede en el tintero, los retos post-COVID de las medidas novedosas o cosas que se hayan implementado que por una razón o por otra, en nuestra opinión, hayan venido para quedarse y vayan a ser beneficiosas. Con lo cual, sin más, cedo la palabra a Susana para comenzar tu intervención. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y bueno, gracias por invitarnos a estar aquí. A ver, con referencia a la gestión de la crisis, a mí me gustaría comentar que dentro de todos los clientes que tenemos en ISS se pueden diferenciar 2 grandes bloques que son cómo se ha gestionado la crisis en los clientes que están más dedicados a lo que es la actividad de oficinas y por otro lado más los clientes que están destinados o dedicados a la actividad de producción. Sí que es cierto que hay clientes que tienen las 2 áreas, es decir, normalmente los clientes que tienen actividades de producción siempre acaban teniendo un edificio central donde hay oficinas. O sea, hemos tenido estos 2 grandes bloques en muchos de nuestros clientes. Y una parte que también se podría considerar de actividad que no es muy representativa en ISS, pero que tenemos que mencionar, es el tema de la actividad de la hostelería. Cuando digo hostelería, no quiero decir pues el bar o no quiero decir, por ejemplo, pues un hotel, es decir, es cualquier actividad que da ese servicio, pues ya sea de comida, servicio de hotel,
hotel, etcétera, etcétera, pero más en un tercer bloque no tan importante como los otros dos, que son oficinas y producción. Entonces, básicamente, ¿cómo se ha gestionado la crisis, ¿no?, en nuestros clientes? Pues ha habido un poco de todo, pero se puede clasificar en 3 grandes fases. La primera fase ha sido, bueno, ha llegado esto para quedarse, nos encontramos con esta situación, ¿cómo lo vamos a gestionar? Bueno, pues se va a gestionar en 3 etapas. La primera va a ser una etapa de cierre de instalaciones, de esas instalaciones más dedicadas a oficinas que no a producción, ¿vale? Y va a ser de una manera ordenada, es decir, cuánta actividad vamos a tener en el edificio y qué cantidad de instalaciones se pueden cerrar. La segunda fase va a ser, una vez hemos decidido con el cliente cuáles de esas instalaciones se van a cerrar, qué tipo de mantenimiento mínimo y por ley se va a efectuar. Siempre, vuelvo a repetir, de una manera ordenada y pensando en la tercera fase, que es un prearranque. Lo que hagamos ahora en la fase 2, cómo va a repercutir en la fase 3, que es el prearranque. A ver, ¿cómo se ha hecho esa fase 2, por decirlo de alguna manera, que ha sido ese mantenimiento mínimo? Bueno, pues al principio no sabíamos que teníamos que utilizar muchos equipos, vamos a llamarlo que llaman ahora burbuja, y entonces nos hemos visto en la necesidad, no en el primer momento, sino a medida que han ido pasando los meses, esos equipos mínimos, sobre todo que están en mantenimiento en estos edificios de oficinas o de producción, cómo los vamos a organizar por si sale un positivo, que no desaparezca todo ese equipo que actualmente está trabajando en ese servicio mínimo por ley, ¿no? Entonces, las plantillas se tuvieron que organizar en diferentes subgrupos, ¿vale?, por diferentes turnos para cubrir, pues, el servicio que se le estaba dando al cliente, para no fallar o adelantarnos de alguna manera a esas posibles situaciones que podían surgir. En algunos clientes han surgido, se han tenido que tirar de esos grupos burbujas de segunda fase o de retén que se tenían, y en otros no, dependiendo del edificio, dependiendo de la actividad que se continuara haciendo dentro del mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco las 3 fases organizativas en las que en la mayoría de nuestros clientes se puede vivir. Otra cosa que me gustaría también resaltar es que, bueno, pues hemos visto, ¿no?, que en esta fase de mantenimiento mínimo, pues también ha habido lo que llamamos nosotros trabajos únicos, que son estas actuaciones que el cliente siempre pospone porque no tiene tiempo cuando el edificio está lleno o está ocupado, que ha repercutido, pues bueno, en un pico de estas únicas o de estas facturaciones que son no recurrentes, ¿vale?, y que han tenido, pues, un pico de valle, ¿vale? No han sido constantes en el tiempo. Y un poco, pues a ver, por no alargarme mucho, pues las lecciones aprendidas básicamente es que bueno, hay que utilizar más la tecnología, hay que utilizar no tanto la presencialidad en los centros, ¿no?, y que es importantísimo que, aunque ya existen los protocolos de cierre y de arranque en las empresas, ¿no?, sobre todo en lo que es industrial, pues tener muy, muy claro que situaciones de estas cada vez van a ser más frecuentes, ¿no? Esto es un poco los grandes titulares que yo me gustaría también poner, pues, bueno, encima de la mesa con la experiencia que hemos tenido. Muy bien. Pues muy interesante la aportación y las 3 etapas de preparación. Juan, ¿tu turno? Pues bueno, en nuestro caso, a mí cuando hablamos de instalaciones críticas me gusta hablar del ejemplo de IFEMA, que tanto ha salido en prensa, ¿no? IFEMA, como sabéis, no dejan de ser unas naves que se transformaron en un hospital medicalizado, ¿no? El encargo que tuvo Ferrovial Servicios en este caso, pues, fue transformar uno de los pabellones con más de 1.500 camas, lo que equivaldría aproximadamente a lo que es el Hospital de la Paz, y ahí contamos, pues, con un mejor activo, que fueron los compañeros que dieron un paso adelante, fueron voluntarios, trabajaron 10 días a destajo, 17 horas diarias, para conseguir ese hito, ¿no?, de transformar ese hospital y empezar a salvar vidas, ¿no?, que es lo que importaba más en marzo del año anterior, ¿no? Luego IFEMA, como sabéis, terminó con un hospital de hasta 5.500 camas, con lo cual, pues, fue una referencia no solo en España, sino en Europa.
Como lecciones aprendidas, a mí me gustaría destacar 4, ¿no? Básicamente la relacionada con la formación en riesgos biológicos. Todos sabemos de la importancia que tienen los trabajadores, la formación técnica, la formación en prevención, pero no menos importante lo que es todo lo que son riesgos biológicos, que en su día era más desconocido para nuestros servicios más comunes, ¿no? Entonces lo que quisimos proporcionar, lógicamente, fue un entorno seguro al trabajador donde pudiese prestar su trabajo pues, en unas condiciones seguras, ¿no? Por otro lado, y lo comentamos otro día con Arturo, la adaptación a las necesidades del cliente, que también ha comentado mi compañera Susana, en referencia a los continuos cambios que teníamos con los clientes. Yo tengo ejemplos a lo mejor de instalaciones muy relevantes, donde de un día para otro se decidía abrir, cerrar media el 50% de la oficina, comités de crisis donde se decidían pues, de forma muy aleatoria, bueno, no obviamente por perjudicar el servicio, sino por garantizar la salud de los trabajadores, pues una serie de contradicciones, podríamos llamar, que nos hizo ser, si ya en el FM hay que ser flexible y adaptarse al cambio, pues no os podéis imaginar lo que suponía tener o recibir ese tipo de noticias totalmente atípicas en nuestro día a día, ¿no? Por otro lado, la gestión de recursos humanos, y vinculado con las burbujas que comentaba también Susana, por la dificultad de las plantillas, ¿no? Nosotros tenemos muchísimo personal y os podéis imaginar lo que supuso tener bajas de personal, cuarentenas, positivos, sospechas y todo lo que sería replanificar esos trabajos, pues supuso un reto mayúsculo. Hasta ahora no vivido también. Y por último, en cuanto a otra lección aprendida, pues toda la parte de gestión de compras, ¿no? Yo recuerdo, en el mes de marzo no había stock, pagábamos barbaridades por litros de gel, mascarillas, y hablo del gobierno, por ejemplo, si bajamos a las empresas privadas, pues tuvimos retos muy significativos que solamente pudieron cambiar la tendencia en el momento en que se centralizaron las compras, se hizo un parón, se pensó bien qué necesidades teníamos, planificándolo, compras masivas de EPIs, trayendo aviones de donde fuese, y llegando a acuerdos razonables no solo en precios, sino sobre todo también en lo que se refiere a plazos de entrega, ¿no? Que al principio era una incógnita saber cuándo ibas a recibir cualquier consumible, ¿no? o EPI. Y respecto a la nueva normalidad, pues 3 puntos, ¿no? En primer lugar, la climatización, ¿no? El clima siempre lo tenemos concebido como el confort, ¿no? La temperatura ideal que quieren los usuarios. Y yo creo que el tema de la renovación de aire ha venido para quedarse, ¿no? Esa colaboración, bueno, esa prevención, mejor dicho, en lo que respecta a los contagios, pues lógicamente pues ha ayudado mucho, se han hecho muchos trabajos en esa línea adaptando equipos y bueno, yo estoy seguro que eso va a seguir adelante. Por otro lado, también mencionar los equipos de prevención, ¿no? Yo creo que los equipos de prevención, si siempre han sido, y cada vez más en los últimos años, más relevantes, creo que en la pandemia, a mí me gusta decir que han estado en primera fila, ¿no? Yo creo que han sido un poco directores de orquesta porque nosotros desde negocio no sabíamos qué hacer ante muchas situaciones y hemos necesitado de ese apoyo de los equipos de prevención que a su vez han trabajado muy de la mano con los departamentos de Health and Safety de los clientes para determinar planes de acción conjuntos y bueno, pues en la medida de lo posible dar solución a los continuos obstáculos que nos hemos encontrado, ¿no? Y ya por último, y un poco vinculado también a los valores de esta asociación, ¿no? De potenciar y dar visibilidad a los FM, pues yo creo que si ya son importantes los FM, creo que la pandemia se ha demostrado que son absolutamente imprescindibles y lo digo aquí en mayúsculas, ¿no? Creo que la adaptación y la flexibilidad que han tenido ha sido para sacarse el sombrero y luego, pues y luego también, hablando económicamente, ¿no? Nuestras cuentas de resultados se han visto muy afectadas, lógicamente, por costes sobrevenidos, muchas compras imprevistas, mucha sustitución de personal, que ha habido que contrarrestarlo, ¿no? ¿Y cómo? Pues siendo muy próximo al cliente y consiguiendo pues, trabajos totalmente atípicos. Os puedo hablar de, pues si en alguna estación hacemos mantenimiento, hemos llegado a hacer la señalítica del edificio, mamparas a medidas, desinfecciones a cualquier hora, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, poner en valor también ese equilibrio económico que han conseguido los FM en esa pandemia, ¿no? Pues Juan, muchas gracias. Déjame que me quede con el punto de que ha habido un equipo de FM que ha salvado muchas vidas, lo ha ayudado a salvar muchas vidas. Y nada, para acabar con el bloque 1, Arturo, a tu disposición todos. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a Isma y comentaros que yo también tenía preparada
la exposición de una manera temporal, ¿no? Con mi compañera Susana. Lo que pasa es que yo he variado las fases, ¿no? Yo creo que hay una primera fase que no dura mucho tiempo, que yo le he denominado de confusión, pero a lo mejor siendo un poco incisivo se podría denominar de caos, ¿no? O sea, nadie sabía qué hacer. Todo el mundo sabía que tenía un problema, pero nadie sabía qué hacer para solucionar ese problema. Y era un problema con muchas ramificaciones técnicas, ramificaciones legales, ramificaciones contractuales, ramificaciones laborales, y hubo mucho voluntarismo. También el sector ha destacado por una capacidad de adaptación tremenda, porque era un escenario completamente nuevo y se han dado soluciones, tanto a los equipos, a los clientes, a las empresas. ¿Cómo? Pues haciendo gala de una capacidad de adaptación que yo creo que también es de valorar, ¿no? Pasar a esta primera etapa de confusión global. Estábamos confundidos nosotros, estaba confundido el cliente, no sabíamos qué hacer. Pues ya empiezas a tomar decisiones. Las primeras, las organizativas. Yo creo que lo que hay que mirar es por el equipo. Turnos burbuja. Pues, con nosotros en CPDs no podemos permitirnos dejar determinadas instalaciones ya no con la realidad, sino con la posibilidad de que no las atendemos. Y cuando digo determinadas instalaciones, no digo sala de máquinas o sala de servidores, os hablo de espacios de presidencia, os hablo de salas de broker, que tienen que seguir funcionando. En mi caso, la economía financiera no paró. Luego, hay otra etapa que yo la citaría como de mantenimiento mínimo. No de abandono de edificios, porque nosotros en el CBR no hemos tenido esa experiencia. O sea, hemos tenido suerte, no ha habido... los clientes han optado por tener, digamos, sus edificios latentes, pero no cerrados, ¿no? Con lo cual también, como lo que tenemos son instrumentos contractuales rígidos, pues eso te genera otro problema, es cómo lo encajas en ese instrumento. Pero dentro de esta latencia, pues, lo típico te encuentras con que toda tu planificación de mantenimiento preventivo no la puedes cumplir, pero no porque no quieras, sino porque todos los servicios técnicos empiezan a decir solo te atienden urgencias, no te hago mantenimiento, tienes que retrasar todas las ocas porque no tienes, las empresas no te vienen a hacer ocas, entonces tienes que rediseñar completamente toda tu actividad, ¿no? Y en lo que sí coincido con Susana es que además siempre tienes que estar en disposición de hacer un prearranque, porque realmente yo creo que la confusión a nivel de la vuelta a la actividad real es algo que siempre ha estado ahí. O sea, digamos, se iba a arrancar el verano pasado, luego el otoño pasado, luego en Navidad, y el FM siempre estaba detrás con la posibilidad, siendo positivo o siendo negativo, con la espada de Damocles, de que se te viniera encima un aviso de que tienes que poner en marcha completamente un edificio. Eso, para nosotros también ha sido un acicate importante. Y luego, a nivel de qué es lo que se ha quedado, pues que tenemos que saber adaptarnos, que tenemos que tener instrumentos contractuales más flexibles. Y luego, a nivel técnico, tengo muy claro que la calidad de aire en sentido amplio es un valor añadido que tenemos que dar a nuestros clientes. Ya nadie quiere saber temperatura y humedad, quiere saber temperatura, humedad y nivel de CO2. Entonces tenemos que adaptarnos a ellos y sobre todo tenemos que adaptarnos a que tenemos que vender seguridad a los usuarios de nuestros servicios. La empresa de FM tiene que dar confianza a que la empresa que va a trabajar en un determinado edificio va a trabajar sin riesgo. Y eso es fundamental. Yo creo que es uno de nuestros roles más importantes en el contexto de la pandemia de cara al futuro. Pues muchas gracias, Arturo y Susana y Juan. La verdad es que por suerte, pues bueno, la pandemia va poco a poco remitiendo, digamos, también gracias a las vacunas, al gran avance de las vacunas y sobre todo también a la labor pues que hacen grandes organizaciones y empresas como las vuestras, minimizando un poco el impacto que puede tener en el usuario final y en la población, ¿no? Bueno, a continuación, si queréis, pasamos al bloque 2 con la idea de conocer
pues bueno, cómo está evolucionando el mantenimiento, tenemos nuevos modelos y conceptos clave dentro de lo que es este sector, ¿no? Os sitúo en Japón, a finales del siglo XIX, donde el señor Toyoda, que es el gran fundador del grupo Toyota, creó un dispositivo que detectaba problemas en los telares, ¿no? Y cuando había un problema, pues alertaba a los trabajadores que se parara la producción, sobre todo para evitar problemas en costes y tiempo, ¿no?, perdido. Esta es la primera filosofía, la primera idea y pensamiento del Lean Manufacturing que se conoce en la historia, y a día de hoy, pues bueno, es una metodología más de gestión y de trabajo, donde empresas como Ferrovial Servicios, pues bueno, lo están implantando en contratos, y voy a dar la palabra a Juan para que nos cuente un poco qué es esto del Lean Manufacturing y cómo se aplica en contratos de Ferrovial. Muy bien, pues bueno, yo voy a bajar un poco un escalón, no llevarlo tanto a cadena de producción, sino a cualquier tipo de servicio. Por ejemplo, obviamente el mantenimiento, que es lo que nos ocupa en el día de hoy. Me gusta a mí definir Lean como esa incesante búsqueda, ¿no?, y la eliminación del desperdicio de todo el proceso de negocio. Y cuando digo todo el proceso de negocio es que a todo podemos aplicar Lean, ¿no?, de una manera o de otra. Entonces, bueno, voy a poner una serie de ejemplos porque esto daría para 2 horas, pero lamentablemente me quedan 100 segundos, ¿no? Empezando por las 5 S. Las 5 S como es sencillamente mantener un orden y una organización en un puesto de trabajo, ¿no? Aquí os puedo poner un ejemplo personal que conozco de Qatar, cuando estuve en el aeropuerto de Doha, que trabajamos 30 nacionalidades. Imaginaros una explanada de 200 puestos de trabajo y un caos absoluto de papeles arriba y abajo, mesas y un desorden impresionante, ¿no? Implementamos 5 S y bueno, yo no os digo que el cliente casi se pone a llorar cuando lo vio, porque el cliente, para llegar a su despacho, tenía que cruzar todas estas mesas, estos puestos de trabajo, y bueno, el orden que había, parecía como si hubiese llegado otra empresa, otro personal, todo absolutamente distinto, ¿no? Y las 5 S de aquí simplemente consistían en asignar tareas, microtareas a una serie de personas. Obviamente cada trabajador, pensar que habían pues unos 600 trabajadores en 3 turnos de trabajo, y cuando se iba uno y llegaba otro, usaba la misma mesa, el mismo ordenador, y a ver dónde encontraba los papeles, ¿no? Entonces, las 5 S nos ayudaron a que cada vez que alguien se fuese de su puesto de trabajo lo dejase de una forma impecable, como se le había indicado, y luego semanalmente simplemente había un responsable que podía, mientras hacía una llamada de teléfono, no tenía que ser una tarea adicional, sino hacer una pequeña auditoría de puestos donde se viera realmente cómo estaba el estado del puesto de trabajo, y se veía corregir algo, pues se decía en el momento. Esto que os he contado de oficina es aplicable y muy interesante en almacenes, donde se puede no solo garantizar la seguridad de los trabajadores, os podéis imaginar en almacenes como la cantidad de stock que hay, sino también llevar un mayor control y dar una mejor imagen al cliente, ¿no? Que al fin y al cabo, el cliente siempre puede acceder a cualquiera de nuestras instalaciones. Creo que es importante dar esa imagen, ¿no? En segundo lugar, el panel de organización. Pues imaginaros una pizarra, los días de la semana y 5 imanes con la imagen de cada operario. Pues básicamente es lo que le llamamos panel de organización, que consiste en planificar durante esa semana una serie de trabajos, quién los realiza, qué problemas ha tenido, y no dedicar más de 5 o 7 minutos por las mañanas para planificar el día. Y sobre todo marcar no solo el objetivo del día, sino también de la semana, porque al final se puede perder el norte de todo lo que tenemos que asumir en la semana. Lo que podemos avanzar un día es mucho mejor, ¿no? Esta metodología es muy útil, nosotros la tenemos implementada en muchos centros y bueno, francamente ayuda a la organización del día a día. Por otro lado, tenemos la matriz de polivalencia, que básicamente consiste en fortalecer la formación de nuestros operarios. Ya no hay que tener, o lo ideal es no tener especialistas sino que tengamos la mayor cantidad de operarios con perfiles polivalentes, ¿no? Eso consiste básicamente en fortalecer la formación de los trabajadores en las especialidades donde tienen mayores carencias, y eso facilita mucho no solo la estandarización de los trabajos, sino la flexibilidad de las plantillas cuando tienes una baja de personal o cualquier situación sobrevenida que te permite pues, tener mayor versatilidad en el trabajo.
El tercero sería el estudio de tiempos, también conocido como SMET, que seguramente lo conocéis por la Fórmula 1. En un pit stop, imaginar un piloto, la presión que tiene todo el equipo para cambiar un neumático, hacer lo necesario para que arranque el vehículo en 2 segundos. Y si perdemos una milésima, podemos perder la carrera, ¿no? Pues bueno, esto aplicado al mantenimiento sería para optimización de tiempos de desplazamiento, ¿no? Que sobre todo en infraestructuras donde hay, no digo metros cuadrados, sino cantidad de hectáreas a mantener, pues todo el estudio de tiempos de desplazamiento pues no solo ahorra costes, sino que optimiza mucho el trabajo del día a día. El siguiente sería las propuestas de mejora Kaizen, que básicamente consisten en potenciar que cada trabajador proponga medidas viables, que bueno, luego valida el manager si son viables o no, pero en varios ámbitos, puede ser seguridad, calidad, productividad, imagen, orden. En algunos centros de trabajo lo que cuando arrancamos un contrato nuevo, sobre todo, es muy interesante cómo los trabajadores proponen una serie de medidas de mejora y al final de año pues, se hace un ranking y los trabajadores que más han propuesto pues tienen 3, 2, un día de vacaciones en orden, ¿no? Como un podio de ganadores, ¿no? Entonces, bueno, imaginaros lo que le supone a la empresa dar 3, 4, 5 días de vacaciones con el retorno que ha habido de implementar una serie de medidas durante el año. Y por último, el control de operaciones mediante indicadores KPIs. Bueno, yo siempre digo que al hacer un informe al final de mes no sirve para nada, porque al final nos quedamos con la imagen de lo que hemos conseguido en el mes. Yo creo que este panel se utiliza mucho para hacer un seguimiento diario de los indicadores y verificar que no nos estamos desviando, porque si eso se analiza muy al final del mes, lógicamente, pues hay poco margen de reacción, ¿no? Ese panel se utiliza mucho para ello. Para finalizar, bueno, comentar que Ferrovial Servicios lleva varios años trabajando con esta metodología. En el 2017, se consigue el primer hito con la primera certificación en Lean y posteriormente fue renovado en el 2020 con la misma certificación, pero ya bajo una norma ISO, la 18404, siendo Ferrovial Servicios la única empresa del sector de servicios que tiene esa certificación. Actualmente tenemos a 400 FM formados en Lean para que puedan implementar la metodología en los centros de trabajo. Y bueno, lo mejor de todo, María, en este caso, es que llevar a cabo esta metodología no supone incrementar los recursos. Es decir, que nadie ahora piense que lo que acabo de contar en 4 minutos va a suponer una inversión, va a suponer un cambio. No, supone hacer las cosas distintas, pensando mucho en cómo hacerlas más eficientes y ya está, llevando a cabo esa rutina, incorporándola en el día a día. Eso es. Al final, yo creo que es una manera de, incluso, como comentabas, de pensar. O sea, es una manera de pensar y hay gente que incluso lleva el Lean forma parte de su vida, ¿no? Una filosofía Lean que yo creo que todos de vez en cuando podríamos hacer, ¿no? Un ejercicio. Pues muchas gracias, Juan. En hilo con esto, yo creo que también no cabe duda que, bueno, pues, para realizar un buen servicio de mantenimiento se necesita la fase previa, ¿no? Un prearranque, ese comisionado, esa puesta en marcha de un contrato, donde también, obviamente, se necesita pues, seguir unas pautas, un procedimiento para que se consiga pues, bueno, esa optimización del contrato, de esa funcionalidad, en términos de bienestar, pues, de seguridad o de eficiencia energética. Entonces, ¿qué opinas, Arturo, sobre si a día de hoy se le da la importancia que merece a esta fase de precomisionado? Y bueno, pues, ¿cuál es tu experiencia en los contratos que has tenido que lidiar y comisionar tú? Muchas gracias, María, por la pregunta. Este es un tema en el que yo soy particularmente sensible, ¿no? Entonces, yo creo que todas las personas que trabajamos en producción, pues más o menos estamos metidos en el mismo barco, ¿no? En el sentido de que generalmente nuestra intervención en la redacción de los contratos, pues no digo que sea marginal, pero desde luego no es protagonista, y de buenas a primeras, pues aparece el encargo y tú tienes que hacerle frente, ¿no? Entonces, nosotros en CBR ponemos especial atención a nuestro aterrizaje en un contrato nuevo, ¿no? Por eso tenemos un departamento de transición
para digamos, transicionar sin ruido para el cliente de la mejor manera posible nuestra llegada a ese nuevo contrato. ¿Cómo concebimos en CBR la transición? Pues como un multidisciplinar. Cuando aterrizas en un nuevo contrato tienes, a nivel que hemos comentado antes de los flecos en el post-COVID o durante el COVID, pues aquí también tienes muchos ámbitos que tocar, ¿no? Tienes ámbito laboral, ámbito legal, tienes que compras tiene también una intervención importante, el equipo interno. Como gestor que aterrizas en un contrato, no puedes enfrentarte solo a esos ámbitos. Nadie es simultáneamente ingeniero, responsable de compras y gestor de contratos, ¿no? Entonces, pues para mí es muy importante que este enfoque colegiado que le damos en CBR, ¿no? Yo siempre digo que los 6 primeros meses de un contrato son los más importantes. Ahí es cuando tú conoces al cliente, el cliente te conoce a ti, cuando realmente se interpreta el contrato, ¿no? Es muy fácil poner un contrato, pues, la franquicia es de 500, 1000, 2000, 3000 euros, ¿no? Pero ¿cómo se aplica? Si el equipo está fuera de dote, ¿se aplica o no se aplica? Se aplica a componentes, se aplica a equipo completo. Hay una serie digamos, de detalles que generalmente no se especifican en un contrato, pero que luego van a ser muy importantes en el día a día, ¿no? Entonces, dentro, digamos, de este equipo multidisciplinar que tiene que entrar en un contrato, pues también yo creo que es importante establecer una serie de fases, ¿no? Plantear que tiene que ser, generalmente tiene mucha presión del cliente y de tu propia empresa para hacerlo lo más rápido posible, pero yo creo que hay que tomárselo con una cierta tranquilidad, porque es muy importante. Se van a tomar decisiones que luego van a afectar a toda la vida del contrato, ¿no? Entonces, el primer mes prácticamente lo vas a dedicar a hacer la due diligence. O sea, tú tienes que aterrizar y saber cómo están las instalaciones. Entre comillas, perdóname la expresión, qué muertos te vas a encontrar, porque eso no lo ponen en el contrato, ¿no? Ni generalmente tu equipo de compra lo ha sabido detectar. Entonces, es muy importante aterrizar y hacer una due diligence lo más exhaustivo posible. Que tiene que ser compatible pues, con todo lo que hemos hablado antes, la contratación de la gente, si hay algún tipo de subrogación con las subrogaciones, contratos, etc. Pero no hay que perder el norte de la ventaja que tiene hacer una buena due diligence y un informe cero de cara al futuro, ¿no? Luego viene una etapa, digamos, de estabilización, ¿no? O sea, bueno, pues ya tienes el equipo, ya tienes, bueno, pues empiezas, digamos, a poder liderar un poco. Esto es particularmente complejo cuando tienes un equipo de gente subrogada. Es relativamente sencillo cuando entras con un equipo que comparte los valores de la empresa, pero si tienes que dedicar un tiempo en esta fase muy importante a trasladar los valores de tu empresa. Nosotros tenemos los valores RAIS, de integridad, etc. Eso es fundamental transmitirlo a la gente, ¿no? Entonces, tienes que dedicarle tiempo a que la cultura de la empresa, no el día a día, la cultura de la empresa, tu equipo, a lo mejor no a nivel de mando intermedio, pero también sino todos los técnicos se empapen de esta filosofía, ¿no? Y luego ya una última etapa de estabilización, o sea, quizás a lo mejor del tercer, cuarto mes, donde ya pues, puedes ser más ambicioso y plantearte, bueno, pues vamos a empezar a hacer propuestas de mejora, ¿no? Claro, los 4 o 5 primeros meses es inviable, ¿no? Y así, bueno, ya después de echarle muchas horas he sobrevivido, pues bueno, ya llegaremos a ya estabilizado la plantilla, empezó a comprender el cliente se empieza a fiar de mí, bueno, pues ya podemos dar el siguiente paso, ¿no? Que sería ya entrar, digamos, en la fase Kaizen, ¿no? Pero que es fundamental también presentarte delante del cliente como alguien proactivo, pero eso no se hace desde el primer día, obviamente. Por acabar, comentaros que mi equipo de transiciones en 2019, que es en 2020, por suerte, por desgracia, hemos
ha habido muy poco movimiento en el mercado, pues hicimos 232 sites y alrededor de 73.000 metros cuadrados con más de 100 personas digamos que transicionaron con nosotros. Como colorario, yo siempre planteo que es fundamental hacer una buena due diligence y un buen información. Es la base, es una de las bases, uno de los pilares sobre las que se va a sentar el contrato. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, al final yo creo que todo, por supuesto, hay que hacer una due diligence para ver qué te encuentras, pero lo que me resulta interesante también el cómo bueno, pues, empapar o inculcar a esas personas de la cultura de la empresa, ¿no? Que esto es muy importante y yo creo que esto va ligado un poco a lo que os iba a comentar, que estamos realmente en una fase de cambio, ¿no? De evolución de tipos de modelos de cómo hacer las cosas dentro del sector de mantenimiento. Hemos pasado de hacer un mantenimiento básicamente correctivo a hacer el mantenimiento de gestión de activos de múltiples propiedades. El perfil, digamos, de lo que viene conocido, siendo conocido como el perfil del mono azul, bueno, pues ha pasado a utilizar otras herramientas de gestión, como pueda ser pues, gestión de conocimiento, un mantenimiento predictivo, conditioning monitoring. Bueno, pues realmente yo creo que estamos en una etapa de evolución y sobre todo muy enfoque con las personas, ¿no? Yo me quería preguntar a Susana si crees que, digamos, el perfil de estas personas responsables de los contratos de mantenimiento, el gestor, el supervisor, encargados de los contratos, pues está cambiando, ¿no? Si se valoran más esas habilidades, esas competencias interpersonales o sigue primando esas competencias técnicas o cuál es el porcentaje que crees que debe tener a día de hoy con este cambio. Gracias, Susana. Gracias. A ver, el tema del porcentaje es complicado. No es fácil porque también tiene mucho que ver lo que el cliente pide o está acostumbrado a recibir, ¿vale? Entonces, una cosa es lo que el cliente quiere, lo cual las empresas de servicios debemos de dar, y otra es la evolución, la evolución de ese perfil, de ese gestor técnico, ¿vale? Que puede ser que vaya alineada con esas necesidades del cliente o haya un poco un cambio o un choque cultural, ¿vale? Pero vamos, en grandes rasgos el perfil ha evolucionado. Ha evolucionado desde un gestor de mantenimiento que era el típico encargado de mantenimiento, ¿vale? Con conocimientos muy profundos, ¿vale? Sin tener, en general, esto que estoy diciendo es en líneas generales, sin tener una formación reglada de alto nivel. Era una persona que sabía qué tornillo apretar, cuándo apretarlo y cuántos tornillos había apretado por generalizar mucho durante un año, durante un mes. Esto ha evolucionado hacia un perfil más técnico, más de ingeniero técnico, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, dependiendo del área, ¿no?, que tiene que gestionar. Pero esto tiene un problema, es que tienes mucha base técnica, ¿no?, mucho conocimiento y poca, vamos a decirlo, poca experiencia en el site. Y esto está evolucionando más hacia un perfil, como Juan decía, más polivalente. Es decir, vamos a llamarlo no un ingeniero, pero más un FM con posibilidad de ser, por lo tanto, un ingeniero, ¿no? O sea, tiene que ser una persona que sea polivalente, esté abierta a los cambios, esté abierta a querer hacer las cosas de otra manera, un perfil medianamente joven, ¿vale? Y con muchas ganas de avanzar y con ganas de también convencer, ¿no?, al cliente de, oye, esto poner encima de la mesa. Esta es la situación que nos estamos encontrando durante los últimos 2, 3, 4 meses. ¿No crees que...? Entonces, esa apertura, ¿no?, que tienes que tener hacia un cliente de ponerle encima de la mesa para tomar decisiones más estratégicas, bueno, a lo mejor el primer perfil, que era más un encargado de mantenimiento, pues no tenía esa línea de comunicación con el cliente, ¿no? Sobre todo, este FM que es más generalista, ¿no?, y que es más polivalente,
va también muy enfocado a gestionar los datos, gestionar la información que recibimos del SAI, ¿vale? Porque siempre va a haber esa combinación entre perfil técnico y perfil de gente de campo. O sea, ojalá una misma persona lo pudiera hacer todo, pero no se puede multiplicar, ¿vale? O sea, ese binomio va a existir. Y ya me atrevo a decir que para el futuro ese perfil de FM, ¿no?, que es más polivalente, pues va a venir también soportado con perfiles o matemáticos o perfiles de ingeniero informático, ¿vale? Pero, ¿para qué? Para recibir esos datos de esa tecnología que al final se va a tener que implantar y que el cliente va a tener que aceptar, no tanto la presencialidad como el objetivo, ¿vale? Pero esos datos que recibe este perfil más técnico los pueda desarrollar una persona que esté más en el site, ¿vale? Y que ese binomio y esa, vamos a decir, esa diferente posición de visión entre los dos, al final lleve a una mejor solución, ¿vale? Esa es la evolución que yo veo, ¿vale? Que no es fácil y que no se hace de la noche a la mañana, ¿vale? Y yo creo que esto va un poco ya relacionado y dejo un poco más el campo tendido para la siguiente etapa, ¿no? Pero vamos, que la mezcla entre personal muy técnico y personal que no lo es, yo creo que siempre va a existir, porque el cliente va a querer ver esa presencialidad en los sites. Muy bien, pues muchas gracias, Susana, por esta clarificación sobre los temas de los perfiles, sobre el tema de perfiles, ¿no?, y las novedades actuales. Y bueno, como entrando ya en el tercer bloque, siguiendo el guión, y llegamos a un punto totalmente de rabiosa actualidad, que son las nuevas tecnologías o la tecnología y las innovaciones aplicadas al FM. Una digitalización de los procesos y de la interacción entre los empleados, los clientes, los compañeros que bueno, implica unos cambios que Arturo nos va a dar su opinión en primer lugar sobre este tema. Bueno, gracias, Arturo. Gracias. Bueno, Sí, vale, sí, la verdad es que nos hemos acostumbrado. Sí, es demasiado. Bueno, yo aquí os quería comentar dos aspectos, ¿no? Por un lado, lo que es, habíamos hablado cuando preparamos esta mesa un poco de la madurez digital, ¿no? Yo no soy un experto en digitalización, tampoco es muy fuerte evaluar la madurez digital del cliente, pero sí que tienes que al final todos los que nos dedicamos al FM, tenemos que tener, aunque sea en una parte mínima, una parte comercial, y es muy importante saber, digamos, por dónde le puedes entrar, entre comillas, a un cliente. Entonces, es fundamental, si tu empresa se quiere diferenciar de alguna manera y se quiere diferenciar en el ámbito digital, tú tienes que saber percibir eso, porque si no estás condenado a un fracaso, o sea, si al final el cliente lo que quiere es una persona que sepa dónde está el último tornillo, la última válvula o el último cable que se puede, o el último automático se puede disparar y de allí levantar el automático, pues poco puedes venderle. Ahora, si lo que quieres otra cosa, entonces sí. Cuando entras a un cliente, pues ahí ves ver la madurez digital, tú ves las aplicaciones de las que dispone la empresa con la que tú estás trasladando, pero a nivel global, ¿no? Pero lo que es más importante, yo creo que es la capacidad de liderar proyectos digitales, ¿no? En mi aspecto es un ámbito nuevo y yo he tenido la suerte en mis últimos clientes de tener personas delante, clientes delante que tenían esa capacidad, ¿verdad? De ver la necesidad de dar el salto digital. No sé, pues, estaba viendo el store, tú puedes tener el store y el store funciona perfectamente, o puedes tener ese store asociado a un sistema de control de sombras y el funcionamiento te lo va a dar él, pero él tiene que pagar el sistema de control de sombras, ¿no? Y eso es inmaterial, ¿no? Incluso hay personas que se dedican a esto, si nosotros vendemos humo, pues de alguna manera se puede decir eso.
Yo creo que tiene lo digital, y yo creo que antes lo hemos comentado, tiene un factor fundamental, que es el Big Data. O sea, y eso es algo que ya está llegando, pero que en los próximos años se va a implantar en el mantenimiento. O sea, ¿usted qué mantenimiento hace? ¿Bueno, malo, regular? No. O sea, tú vas a tener una serie de indicadores asociados a datos que vas a poder extraer tanto del GMAO como del BMS, y vas a poder presentarlo en forma de KPIs, en forma de SLA, con lo cual vas a poder objetivar lo que das. Yo creo que ese es un ámbito fundamental que nos va a ayudar mucho tanto a empresas como a propiedades en el ámbito de facilities. Muy bien. Pues muy interesante la aportación de Arturo sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en los clientes, y ahora Juan Espejo de Ferrovial nos va a hablar en la misma línea, pero desde el punto de vista de los empleados. Bueno, pues yo creo que si no, los empleados no tuvieran herramientas tecnológicas y bueno, en este sentido, no podrían trabajar de forma autónoma, ¿no? Yo os voy a poner el ejemplo de lo que llevamos dentro de la Delegación de Patrimonio Distribuido, donde prestamos servicio a más de 4.200 activos centros de trabajo. Recorremos cerca de 5 millones de kilómetros al año y cerramos más de 50.000 órdenes de trabajo, ¿no? Entonces, con estas cifras, y bueno, trabajando en todas las provincias de España, con estas cifras os podéis imaginar que si los empleados no van acompañados de ciertas herramientas tecnológicas, su trabajo no podría ser el mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, la tecnología les ayuda a realizar su trabajo. ¿Cómo? Pues nosotros, por poner también alguna cifra, si tenemos 150 oficiales, todos tienen sus 150 vehículos, 150 smartphones. ¿Qué hacen con los smartphones? Pues en los smartphones, con herramientas propias de Ferrovial Servicio para GMAO, lo que tienen son todas las órdenes de trabajo que tienen que realizar en el día, pueden plasmar los trabajos, las horas dedicadas, adjuntar imágenes de cada trabajo y luego, pues mediante sistemas de geolocalización en los vehículos, pues no solo controlamos nuestra flota, sino que tenemos la capacidad de proporcionar al trabajador cuál es la siguiente orden de trabajo que tiene que atender, cuál es la ruta más eficiente para llegar al siguiente cliente, y podemos analizar también los tiempos de espera un poco por cliente, ¿no? Luego un poco también lo que decían mis compañeros, cómo recepcionamos esa cantidad ingente de datos, ¿no? Pues en este caso los FM tienen paneles de datos donde ven en tiempo real los trabajos que se están realizando, quién los está realizando, dónde está el vehículo, qué ha pasado con esta incidencia. Le pueden dar ese tipo de feedback en tiempo real, se le puede dar al cliente si llama, si consulta y demás. Pero vamos más allá, y es que queremos también un poco acabar con los correos electrónicos y entenderme con eso. Hay que utilizar herramientas que nos permitan transmitir datos e información de una forma ordenada, organizada y que quede en un repositorio pues, lo más automatizado posible, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros estamos trabajando con varias integraciones con nuestros clientes, donde todos esos datos que capturamos, que os he estado contando, que capturan desde el operario que realiza la orden de trabajo, la cierra y llega pues imágenes, fotografías y demás. Toda esa información la trasladamos de forma automática al cliente, donde podemos compartir presupuestos, mensajes, información técnico-legal de certificados, etc., ¿no? Entonces, todas estas herramientas nos simplifican muchísimo el trabajo cuando hablamos además de cifras tan grandes, ¿no? Luego, por otro lado, también comentaba Arturo ese análisis de datos, que a día de hoy creo que trabajamos y conoceréis Microsoft Power BI, pero yo creo que de aquí no muy lejos se va a llamar de otra manera. La información se va a generar a lo mejor de forma automática y nos va a permitir pues, que esa toma de decisiones, o lo que comentabas también, Susana, ¿no? de los informes y que todo eso yo creo que está llamado a desaparecer, ¿no? Los informes estáticos, cuando ves un informe dinámico donde puedes poner un par de filtros y analizar absolutamente todo, pues te da un salto, ¿no? de calidad de servicio. Y luego, por acabar, pues bueno, nosotros estamos realizando ya pruebas con drones para analizar, por ejemplo, cubiertas, para ver su estado y también para que el trabajador pueda acceder de forma segura.
Y también mediante las Google Glass estamos trabajando también para que los especialistas que en un momento dado tengan que asistir a un operario que esté atendiendo una avería muy concreta y muy específica, pueda tener una asistencia remota. Vamos, yo lo he visto en primera persona y es ver la gafa y ves en una pantalla una nitidez espectacular, como si estuvieras ahí y pudiendo atender esa avería pues con el apoyo de un responsable, un especialista, etc. ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando en esta línea y bueno, estamos seguros que en los próximos meses vendrán nuevos cambios porque la tecnología nos mueve a marchas forzadas a todos. Muy bien, pues Juan, muchas gracias por tu intervención. Ahora Susana va a tratar un tema que podríamos llamar hasta polémico por su componente social y bueno, perdón, que se me ha ido, que incorpora un componente social y un componente ético, que es el tema de la tecnología versus las personas. Y bueno, todo tuyo, Susana, adelante. Gracias. A ver, como bien has dicho, es un tema un poco, pues bueno, ¿no? ¿Dónde están los límites, ¿no? Hacia dónde o qué aporta una parte, ¿no? Que es la tecnológica, que como bien han dicho mis compañeros, pues es más que necesaria y realmente se puede prescindir de las personas. A ver, yo creo que en la vida todo es pues, relativizar, ¿no? Y esto es, como me repito, ¿no? Un poco por lo que he comentado antes. Ni es 100% una cosa, ni es 100% otra. Es decir, en ISS lo que se cree es que, primero, la razón nuestra de existir son las personas, y las personas siempre van a estar ahí. ¿Cómo se puede hacer para que el cliente acepte que un mantenimiento puede estar gestionado a través de una telegestión, ¿no? Es decir, de una presencialidad, pero no igual a la que hay ahora, pues, combinando todo lo que es el IoT y las personas? Es muy fácil hablar de IoT, es muy fácil hablar de nubes, es muy fácil, pero lo que está claro es que todas las actividades y procesos que se pueden automatizar, se van a automatizar, porque se va a ganar tiempo, se va a ganar eficacia y eficiencia, con lo cual el cliente, aunque sea muy reticente al principio, lo va a tener que acabar. A ver, en ISS tenemos, ya tiene sus sistemas, con ISS tenemos nuestro sistema de órdenes de trabajo, tenemos nuestro sistema donde realmente los operarios diariamente pues meten un montón o vamos a decir, alimentan ese sistema, ¿vale? De control con un montón de datos operativos. Datos operativos que nosotros ponemos encima de la mesa al cliente y que el cliente, si es un cliente que vuelvo a repetir de todo, ve lo que está pasando en sus instalaciones, puede tomar decisiones más estratégicas, que al final revierten en nuestros equipos de mantenimiento que están actualmente en el sector. Es decir, pues está claro, ¿no? Un cliente que está abierto, que no es reticente, que ve que hay que diferenciarse y que ve que es un servicio que le va a proporcionar no tanto ahorros masivamente, ¿no? Como seguridad en sus instalaciones, pues lo aceptan. El tema de estos datos, ¿no? que se ponen encima de la mesa. Al final, lo que te ayuda es a cambiar de un mantenimiento planificado a uno más predictivo o proactivo. Para tomar decisiones, no en el corto plazo, sino más en el medio y en el largo, ¿no? Entonces, con esas decisiones de mantenimiento vienen derivadas otras decisiones a nivel de empresa, como puede ser modificación de espacios, no solo de un sistema de climatización, modificación incluso de espacios, para que las personas que utilizan esos espacios se sientan pues, mejor, que ayude a la empresa a retener el talento, a la colaboración, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no es solo el mantenimiento de las zonas que no se ven, es también lo que se ve y se utiliza, ¿no? El confort con el tema del aire acondicionado. Ya no es el confort de que si tengo frío o no tengo frío, es la sensación que tengo de que estoy segura en estas instalaciones, ¿no? Como comentaba antes de mis compañeros, no es la temperatura y la humedad, sino también es el nivel de CO2. ¿No? Entonces, yo creo que el tema de la tecnología está ahí, es una realidad y no tenemos que ponernos una venda en los ojos, pero hay que también educar al cliente. Hay que educar al cliente y que él vea pues, los beneficios que va a sacar de eso.
que no solo es en instalaciones, en bienestar y confort de ese edificio en sí. Mantenimiento no es solo pues, el aire acondicionado o que cuando abro el grifo del agua caliente en 30 segundos ya me sale agua caliente, ¿no? Es también el confort de todo el edificio. Y ahí en ISS nosotros ayudamos a gestionar ese diseño de espacios, porque para nosotros, pues bueno, ese diseño de espacios es un paso más, ¿vale? para el propósito que tenemos, que es conectar personas y lugares, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco el cliente pues ve ese valor, ve la necesidad de esa tecnología, pero que ese binomio, como he dicho antes, de tecnología, datos, ponerlos encima de la mesa, que el cliente se tome el tiempo necesario para consultar con su departamento de recursos humanos, consultar con su departamento de compras, consultar con su departamento financiero, eso está encima de la mesa y está pasando. Entonces, personas o tecnología, las dos, combinadas y trabajando juntos hacia un modelo que sea de gestión de datos, pero nunca despreciando esa parte humana que sin ella no se podrían hacer muchas de las cosas. Pues muchas gracias, Susana y Arturo y Juan. Realmente me quedo con lo que has comentado de bienestar. O sea, obviamente el mantenimiento hay que hacerlo, las instalaciones para cubrir un mínimo y un máximo, pero el bienestar de los empleados, al final, empresas felices, o sea, empleados felices, empresas exitosas y sobre todo rentables, que al final es el fin de cualquier organización, ¿no? Por último, quisiéramos finalizar con el último bloque, pues también un poco en hilo con lo que estamos comentando, el foco en las personas, ¿no? Y conocer vuestra visión, la visión también de vuestras organizaciones en materias de sostenibilidad, responsabilidad social corporativa. Y Susana, sigo contigo. O sea que el pasado 23 de junio, la semana pasada, fue un día bueno, pues, especial para nosotras, que fue el Día Internacional de la Mujer Ingeniera. Pues es un día que es importante para homenajear a todas las mujeres que trabajamos en un sector que pues, principalmente o históricos ha sido masculino, ¿no? Es una realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que este tipo de iniciativas es muy importante y aquí te lanzo la pregunta y quiero que seas totalmente sincera de si realmente el sector de mantenimiento, que es tradicionalmente masculino, pues está cambiando, si hay un cambio, si crees que hay un cambio de mentalidad bueno, pues en todos nosotros, en la sociedad en general, para cubrirse este tipo de perfiles con perfiles femeninos, ingenieras o no ingenieras, mujeres. Gracias. Bueno, que si hay un cambio, hombre, obviamente sí, si no yo no estaría aquí, ¿no? Entonces, a ver, ¿lo hay? Sí. A ver, en ISS nosotros tenemos a nivel global una dirección de diversidad, ¿vale? Y no está dentro de los 10 puntos o 10, vamos a decir, prioridades en la compañía. Sí que es cierto que no hay un gran porcentaje de perfil femenino en lo que es, llámale mantenimiento o llámale servicio técnico, ¿vale? No tiene por qué ser solo mantenimiento, también puede ser bueno, pues, obras dentro del edificio, ¿vale? Efectivamente, bueno, pero se ha avanzado y como bien dices, pues bueno, hay reconocimiento, hay días de la mujer ingeniera y se está avanzando poco a poco. A ver, yo creo que las empresas cada vez más intentan tener paridad en todos estos perfiles que tienden o vienen de una tendencia de ser muy masculinos. Las empresas lo intentan. Otra cosa es que haya esos perfiles en el mercado. Cuesta encontrar. Es normal, cuesta encontrar porque, bueno, pues no a todo el mundo le gusta el sector del mantenimiento, sobre todo si eres mujer. No todo el mundo le gusta el sector de la construcción y si eres mujer, porque sabemos, y puedo hablar por experiencia, que no es agradable en muchas de las situaciones en las que te vayas a encontrar. Pero no tanto porque eres mujer y vas a un sector masculino, es que al revés también pasa.
Ya. Sí, no nos focalizamos tanto en el mantenimiento y nos focalizamos más, ¿no?, en lo que es la tipología, ¿no?, de hombre-mujer. Es que el sector masculino tampoco ve atractivo, en general, vuelvo a decir, dedicarse a un sector que es mayoritariamente femenino. Es que es lo mismo. ¿Que los hay? Sí. ¿Que cada vez estas barreras están más abiertas? Sí. Y tiene sus ventajas, ¿eh? Yo estoy encantada de trabajar en un sector donde el porcentaje es más masculino que femenino. Tiene muchas ventajas. Ahora también tienes que tener cierto carácter. Tienes que saberte, pues, hacerte respetar, porque pues, te puedes encontrar con situaciones desagradables. Pero vuelvo a repetir, al revés igual, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas actualmente, o al menos quiero pensar que actualmente en todo lo que son las posiciones, cuando tienen que hacer un recruitment de personas, intentan tener ya perfiles de candidatos que no sean solo de un tipo o de otro. En ISS esto lo estamos intentando, ¿vale? Recientemente se ha promocionado en el área de mantenimiento a una mujer a gestora de mantenimiento. Entonces, bueno, pues ahí está. Y está demostrado, o sea, es que no es que lo diga yo, es que es otra manera de trabajar y de liderar, ni mejor ni peor, es diferente. Y entonces, bueno, pues para hacer una tortilla tienes que tener, o un pastel, los ingredientes, ¿no? Pues para hacer un buen trabajo, cuantas más diversidades de opiniones tengas, mejor es la solución, pero mejor es la solución para el cliente. Entonces, nosotros en ISS estamos trabajando en el segundo plan de igualdad, que cubre o abarca desde el 2020 hasta el 2023, y tenemos los representantes sindicales que están con nosotros, y hay objetivos muy ambiciosos, donde uno de ellos es, pues, dar esa oportunidad al sector femenino. Yo doy fe que se está haciendo. No todo el mundo sirve, pues claro que no, pero bueno, pues no sé, yo animo a todas las personas que quieran y les llame la atención a que lo prueben, ¿no? Porque en la vida, si no tomas riesgos, tampoco se avanza, ¿no? De todas maneras, creo que este encasillar, ¿no?, a la mujer en que esto sí, en que esto no, yo creo que esto no es bueno, y además tiene que venir ya desde la escuela. Que, bueno, pues por suerte, ¿no?, pues se está dando visibilidad y hay mujeres ingenieras, es decir, yo misma, o sea, es que no tiene por qué ser que no puedas estudiar robótica, que no puedas ser ingeniera, o que no puedas ser, bueno, lógicamente ahora el tema de la arquitectura ya está más igualado, pero hasta hace años, no, era un mundo también, pues muy masculino, ¿eh? Es más, nosotros dentro de la compañía, a nivel de dirección, se está tomando una iniciativa estratégica de diversidad y se está haciendo formación a los directores en sesgos, porque todos los tenemos. O sea, todos tenemos sesgos y hay que ser conscientes de ellos para saber cómo liderar mejor a tu equipo. Y otra cosa que me gustaría aportar por experiencia es, no es lo mismo este tema hablado aquí en España que hablado internacionalmente. Yo he trabajado y he vivido muchos años fuera, en Arabia Saudita y en Nueva Zelanda, y hay mujeres trabajando, más que aquí. Con lo cual, yo animo a que, pues bueno, pues que desde abajo se rompan esas barreras y que esos perfiles que cuesta encontrar cada vez sean más abundantes. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, pues yo creo que poco a poco no será objeto de mesa de debate, poco a poco, X años, no me aventuro a decir cuántos, pero yo creo que, pues que con estas iniciativas y sobre todo con educación, ¿no? Al final yo creo que desde, como decía, desde las escuelas, desde mucho antes, hay que, pues bueno, que inculcar que obviamente todos somos iguales, distintos por biología, pero eso enriquece, ¿no? Enriquece, pues, las organizaciones, obviamente. Pues muchas gracias y bueno, quiero saber vuestra opinión de Juan y Arturo en estos problemas de reclutamiento que encontráis, no solo en perfiles femeninos, sino también en perfiles que cubran vuestras necesidades, jóvenes que hayan decidido estudiar
pues mantenimiento, ¿no? La oficialía de mantenimiento, ¿qué problemas estáis encontrando? Me consta que cuesta muchas veces encontrar perfiles adecuados. Arturo, ¿qué me puedes comentar? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y... Ay, sí, la mascarilla. La mascarilla. Sí. Esta es una pregunta muy interesante y está siempre en la trastienda de todos los debates de nuestro sector, ¿no? Nosotros tenemos un sector muy dinámico, muy orientado a proyectos, muy orientado al cliente. Bueno, podemos usar el eufemismo que tengamos, digamos, lo que mejor se adapte, pero lo que sí es evidente es que cuando se gana un contrato necesita gente, lo necesita, digamos, con una cierta rapidez para el periodo de transición, ¿no? Que sea el mínimo posible y no tienes dos opciones, o eres muy sibarita con los perfiles o abres la mano. Mi opción siempre es que las decisiones de recursos humanos luego tienen un impacto temporal muy grande y que no hay que correr. Ahí, en mi empresa por lo menos tenemos el apoyo del Departamento de Recursos Humanos a la hora de buscar perfiles, a la hora de generar candidatos. A mí hay un aspecto que me ha funcionado muy bien, es que los propios oficiales presenten a compañeros o presenten a antiguos conocidos que se postulan para determinados puestos, ¿no? La verdad es que ese es un ámbito que incluso nosotros hemos fomentado en determinados momentos, ¿no? Y parte de la ventaja de que tienes un conocimiento directo de la persona que vas a contratar, ¿no? Al final, a la hora de valorar experiencia y a la hora de valorar conocimientos es relativamente sencillo. A la hora de valorar disposición y actitud, pues eso no es una ciencia tan inmediata y tan directa, ¿no? Sobre todo cuando lo hacemos, no digo amateurs, porque yo dedico una parte de tiempo bastante importante a seleccionar equipo, pero no soy un profesional de la selección, ¿no? Entonces, luego, por último, yo creo que hay un aspecto que deberíamos tratar en las empresas, que es la cantera, ¿no? O sea, si el mercado nos lo da, nosotros lo tenemos que crear, ¿no? ¿Cómo? Pues con convenios con instituciones que dan formación profesional, de tal manera de que el siguiente paso después de la formación teórica sea entrar en una cuenta, entrar en una empresa, entrar en un edificio, ¿no? Y que luego el siguiente paso sea un contrato laboral, ¿no? Con lo cual, digamos, el encaje de esa persona en lo que es el valor de la compañía o incluso de la cuenta, pues ya lo tienes hecho, ¿no? Y el paso de, digamos, que una empresa o un profesional, un género como nosotros, tenga la posibilidad, digamos, de moldear los valores de tu empresa o incluso técnicamente a las personas, pues es algo muy bueno. A determinadas personas les gusta y yo creo que había que fomentar, digamos, este rol, no sé si docente es la palabra adecuada, sí, formativo, docente, sí, en las empresas. Y luego también hay otro factor muy importante, que es que el mercado cada vez nos demanda perfiles más técnicos. O sea, el mantenimiento ya no puede entrar mi cuñado, que es muy mañoso, porque nosotros como empresa no vendemos eso. O sea, vendemos Big Data, vendemos instalaciones complejas, vendemos analítica y eso es incompatible con determinados perfiles. Y yo creo que a largo plazo incluso es algo que va contra el propio sector. Muchas gracias. A ti. Juan, por último, bueno, ¿qué opinas sobre estas dificultades en reclutamiento de estos perfiles? Bueno, pues en aspectos de reclutamiento de perfiles más jóvenes, nosotros trabajamos sobre todo con acuerdos con escuelas donde proporcionamos certificados de profesionalidad, es decir, tutorizando a recién titulados para que posteriormente, ojalá tengan esas vacantes para poder incorporarse ya con nosotros. Y luego más a nivel de estructura, trabajamos con programas que le llamamos Graduate Program, por ejemplo a nivel nacional, consisten en que cada 6 meses esté rotando por 4 unidades de negocio distintas, ¿no? Para que cuando finalices la rotación a los 2 años pues tengas un background muy relevante.
Este programa también está a nivel internacional y consiste por lo mismo en estar en diferentes unidades de negocio durante 6 meses, pero en cuatro países distintos. Y luego, por otro lado, me gustaría mencionar un acuerdo que tenemos con la Fundación Princesa de Girona, donde yo en mi caso personal pues he colaborado un par de años, que consiste básicamente en hacer mentoring durante 6 meses a personas que son la primera persona de la unidad familiar que han obtenido una carrera universitaria, ¿no? Entonces, son personas que buscan ese primer empleo, que no una beca, y que bueno, pues con la ayuda de la experiencia que podemos proporcionarles, pues el objetivo es que acaben encontrando ese primer empleo digno, ¿no? Que está muy relacionado con el objetivo de desarrollo sostenible del 8, si no me equivoco, es el de empleo decente, ¿no? Que me has dado paso muy bien al siguiente punto y por acabar de los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias, Juan. Pues bueno, para cerrar la jornada queríamos, bueno, obviamente tenemos que comentar sobre los objetivos y esas metas de desarrollo sostenible que tienen nuestras empresas, ¿no? Entre vehículos eléctricos, productos ecológicos, inclusión social, accidentes cero. Está claro que el respeto al medio ambiente y favorecer un desarrollo social responsable pues entra dentro de toda la prioridad estratégica y de la alta dirección, ¿no? Entonces, bueno, os voy a lanzar a Juan y Arturo 2 preguntas en una, ¿no? ¿Pensáis que desde la empresa proveedora de servicios se puede alcanzar, se puede ayudar a esa consecución de los ODS a vuestros clientes? Si incorporando actividades, acciones dentro de nuestros propios contratos pueden influir. Y por otro lado, si son los clientes también los que os exigen que implantéis estas acciones o pues para ellos su consecución o simplemente pues porque es una exigencia y un requerimiento para trabajar con ellos. Juan, Sí, si quieres. favor, si me dejáis simplemente un minutito cada uno, Sí. intentamos ser breves y vamos en tiempo, ¿vale? Venga. Intentamos. Pues bueno, rotundamente sí. A la pregunta de si son necesarios, sí, clarísimamente, ¿no? Entonces, el mantenimiento, por poner un par de ejemplos, el ODS 7 relacionado con energía o el de infraestructura sostenible, nos encontramos en la situación en la que muchas empresas, muchos clientes licitan una serie de servicios y el que acaba gustando mucho es el de eficiencia energética, ¿no? Que va totalmente vinculado a ese objetivo, ¿no? Pero luego también hay una serie de objetivos ODS transversales, como son los sociales que comentabas, donde no me gusta decir la palabra que exige, el cliente te exige, pero cuando el cliente te embarca, que es una forma más política de decirlo, en la consecución de algo, pues bueno, en ese sentido pues se colabora, se facilitan una serie de datos y te invitan a que donde a lo mejor ellos no pueden llegar, gracias a los datos que tú le proporcionas, acaban llegando, ¿no? Es una suma de todos los números y todo los suma. resultados. Eso es, todo suma. Eso es. Yo comparto al 100% el análisis que ha hecho Juan. El ODS 7, yo creo que cualquier empresa de mantenimiento que se precie estar en el mercado y que quiera competir, tiene que estar en disposición de ofrecer un departamento de energía potente. De hecho, por ejemplo, en el cliente para el que trabajo actualmente, hay unos compañeros que se dedican solo y exclusivamente a la energía, a optimizar la energía, a optimizar, pero en sentido amplio, no solamente a nivel analítico, que también, empezamos por ahí, sino a nivel proactivo, es decir, cómo podemos todavía más optimizar esto, ¿no? Con KPIs muy estrictos, ¿no? Entonces, la energía es fundamental, también en sentido amplio, no solamente el tradicional ámbito de kilovatios, metros, no, sino también, por ejemplo, agua, recursos, impacto de transporte, yo creo que hay un verdadero filón, ¿no? Y luego a nivel de incorporar, digamos, otro tipo de perfiles más inclusivos, pues presión expresa no hay, pero tácita sí, ¿no? Y al final pues hay que embarcarse, pero yo en mi caso me embarco convencido, ¿no? O sea, en CBR no nos embarcamos más en militar. Yo, por ejemplo, llevo 9 años y a mí me entrevistaron, mis 2 primeras entrevistas de CBR fueron 2 mujeres, o sea en este caso yo creo que es una directriz de la compañía, una estrategia de la compañía, ¿no?
Muy bien, de acuerdo. Se me ha olvidado comentar de la mascarilla ya. María, si me permites, aquí sí que me gustaría decir, ya que vamos tan justo de tiempo, invitar a los que no tuvieron acceso o no pudieron atender a la mesa redonda de ODS Así que que organizó IFMA el 4 de junio. Mi compañera Ana López estuvo detallando pues, con la estrategia de ODS y bueno, que es muy interesante al que no la pudo ver. Muy bien, pues muchas gracias. Y tras esta rapidísima inmersión en las ODS, que se nos comía el tiempo de las preguntas también. Y entonces vamos a empezar por una pregunta que tenemos, que mira, llega desde Canarias, la pregunta, lo sé. Entonces, simplemente os quería, muchas gracias, José Antonio. Os quería preguntar, esta pregunta creo que ha salido en el momento que estaba hablando Arturo, en el cómo se consigue impregnar a los subrogados de la cultura de la empresa subrogatoria en este caso. Pues, José Antonio, yo te puedo decir cómo lo intento, porque cómo lo consigo a lo mejor es una petulancia, si te dijera que lo consigo, pero creo que mi deber es como mínimo intentarlo. No es una tarea fácil, es una tarea ardua, como todas las que están relacionadas con recursos humanos, pero yo creo que nuestro deber como empresa como digamos, directivos de empresas de servicios es que realmente seamos una empresa de servicios con trabajadores que conozcan y que pongan encima de la mesa los valores de la empresa. Que a veces esta labor no se corona con el éxito, pues a veces, pero hay que perseverar. Perseverar, perseverar y perseverar. Yo creo que no hay otra opción. Muy bien, pues bueno. Un inciso que me deja un punto muy importante, me he saltado un párrafo, era para presentar a nuestro compañero Guillermo Montis, de Neimber, que es el alma mater de la Comisión de FM por Sectores y Normalización, y que era el encargado de la puntualidad y está con el tema de las preguntas también. Bueno, pues un poco por aquí detrás. Gracias, o sea, gracias a todos de verdad por esta sesión. Creo que está siendo muy interesante, a que nos acercamos ya al final. Y de verdad gracias por vuestras aportaciones. Gracias a José, María, Rebeca y Rosa, que están ahí detrás, aunque no se las ve, pero también están haciendo esto viable. Así que, bueno, yo quería trasladaros alguna pregunta más que había por parte del público. Una era si a raíz de todos estos cambios que habéis estado comentando, sobre las nuevas tendencias y cómo está evolucionando el sector, si esto se está plasmando en cambios a nivel de organigramas y estructuras en vuestras organizaciones. Si se están creando departamentos nuevos pues, para atender a estas tendencias o si se está haciendo más o menos con la estructura que teníais. Gracias. Yo, si me permites, aprovechando que me he quitado la mascarilla, sí que te he de decir que te voy a hablar incluso a nivel de cuenta. Nosotros a nivel de cuenta tenemos un gerente de BMS que se dedica solo y exclusivamente a BMS, tenemos un gerente BIM que se dedica solo y exclusivamente a BIM y el impacto que tenemos es clarísimo. O sea, aparte de las áreas transversales tradicionales, como puede ser prevención de riesgos, pues han aparecido otras áreas transversales muy tecnológicas que tienen una importancia capital en nuestro desempeño diario. Por ejemplo, tenemos una aplicación que es BIM 360, que cualquier persona que tenga un smartphone se puede bajar todos los planos de mi cliente y verlos en el smartphone. Eso se ha desarrollado gracias al equipo BIM de otras cosas, de CERVE, ¿no? Es un cambio muy importante. Sí, pues en ISS, bueno, igual, o sea, todo lo que es el área del Business Transformation, que está bueno, pues, ligada a todo lo que son las nuevas tecnologías, a qué perfiles tengo que contratar nuevos para que me den ese know-how, ¿no? Para al final escalarlo a las unidades de negocio a base de aplicaciones, productos, etcétera, etcétera, se está moviendo. Es decir, estamos reclutando mucho perfil tecnológico para dar un peso importante en este área de Business Transformation. O sea, lo queramos o no, pues las empresas se tienen que adecuar. Exacto. En el caso de Ferrovial, por lo mismo, la parte de transformación digital creo que es fundamental y se está creciendo y bueno, creando nuevas vacantes para reforzar a negocio.
Sí que me gustaría destacar que era un poco previa a pandemia, también los departamentos de prevención acompañados de lo que son, que también es uno de ellos, el 3 de salud y bienestar, ¿no? Potenciando el bienestar de todos los trabajadores y también fomentando pues, actividad física, nutrición y fomentando un poco pues, que todos seamos partícipes de ese objetivo. Fantástico. Bueno, muy interesante y lógico quizá también por otra parte ver cómo vuestras organizaciones se van adaptando a todos estos cambios de tendencia. Te devuelvo la palabra a José y a María. Pues ya para... cerramos. Muchas gracias, Guillermo, por todo y bueno, para acabar con estos minutos, simplemente, muy rápido, una pregunta anónima que tenemos para Arturo, que hablaba de, o Luis, no sé quién estaba hablando de Power BI, informes dinámicos. ¿Esa mejora de los informes ha venido predida por el cliente o ha sido promovida para vuestra propia... Bueno, podéis... Sí, he comentado el ejemplo de Power BI. Ha venido de forma proactiva por nuestra parte y yo puedo decir que a algún cliente está costando que lo acepte, y creo que Susana también ha comentado esa aceptación del cambio, ¿no? Pero es que el cambio tiene que llegar, porque de verdad que un informe en PDF de 30 páginas o un informe en Power BI donde puedes de forma autónoma ver 100 datos, pues es fundamental, ¿no? Entonces, en este sentido, los clientes lo están aceptando, en su mayoría, se está facilitando formaciones y en este sentido yo creo que va a favorecer el análisis de datos. Perfecto, bueno, pues entonces agotamos el tiempo de las preguntas, pues casi de la mesa redonda, y pasamos la palabra a María para la despedida. Nos vamos a ceñir, ¿verdad? Al tiempo vamos a ser lean también y cumplir con el horario establecido. Agradeceros, simplemente agradeceros vuestra predisposición. Yo creo que ha sido una jornada muy interesante y muy... La mascarilla que se me olvida, sí. Muy interesante y sobre todo muy fructífera, pues porque al final han sido no solo experiencias o ideas de vuestras organizaciones, sino también bajo vuestra experiencia, vuestro know-how, que de tantos años trabajando en el sector de mantenimiento, pues yo creo que es muy, muy valioso. Agradecer a IFMA también la oportunidad de poder hacer este tipo de eventos, sobre todo porque yo creo que el sector del FM hoy en día es un sector clave dentro de las organizaciones y dentro del mundo empresarial. Y nada, pues nada, os esperamos en los siguientes eventos que se organicen desde IFMA y bueno, pues agradeceros vuestro tiempo a todos. Muchísimas gracias en nombre de la organización y de todos nosotros. Adiós, un saludo. Hasta luego. Adiós.